Vamos a continuar, hermanos, con el estudio del libro de los Hechos, hermanos. Abra por favor su Biblia, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 28, hermanos. Libro de los Hechos, capítulo 28. Hechos, capítulo 28. Si puede apagar, por favor, un poquito el ventilador, o bueno, así déjelo, hermano. Le digo, ¿por qué? Mire, hermano, de todas maneras, aquí se escucha se escucha perfectamente ahí. No se preocupe, de todas maneras se escucha el micrófono. No me acordaba que tenía el micrófono, se escucha perfectamente ahí, hermano. Le digo porque estaba muy sofocado, hermanos, se sofocó poquito. De hecho, estaba viendo que, hermano, estos días van a estar más alta la temperatura, hermano, así que pues hay que prevenirnos. Pero si me escucha bien, ¿verdad, hermano? ¿Se escucha bien, verdad? Ok, bueno, no hay problema, hermano. Podemos dejar los ventiladores así. Hermanos, en esta tarde vamos a meditar, hermanos, en el capítulo número 28. Y vamos a meditar, hermanos, del versículo número 7 al número 16. Antes de leer, hermanos, yo le quiero leer un pasaje que se encuentra en el libro de los Salmos, número 37. No lo busque, hermano, yo se lo voy a leer. El Salmo 37, hermano, versículo 5. Dice la Biblia: encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Y luego dice 6. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Hermanos, dice la Biblia: encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Hermanos, la Biblia dice que tenemos nosotros que encomendar al Señor, que poner en las manos del Señor nuestro caminar, nuestra vida, hermanos, nuestro andar diario. Y dice la Biblia, hermano, que cuando hagamos eso, nosotros, hermano, necesitamos confiar en Él. Confiar en Dios, hermano, porque eso es confiar, depositar toda nuestra confianza, toda nuestra fe en alguien, hermano, en este caso, en el Señor Jesucristo. Y luego dice, confía en Él y Él hará. Como diciendo, mira, va a haber momentos muy difíciles en tu vida. En tu caminar cristiano va a haber momentos peligrosos, de peligro, pero dice, confía en Él y mira, Él va a hacer. Y luego dice, hermano, que al final dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Esta tarde, hermanos, yo he titulado este mensaje, este estudio, el Señor guiando nuestros planes. El Señor guiando nuestros planes. Yo iba a poner, hermanos, en este estudio, guiando nuestro camino. Pero estaba pensando, hermano, y viendo, hermanos, el estudio de los Hechos. ¿Cuántos planes, hermano, nosotros no tenemos? Y muchas veces, hermano, los tenemos en las manos, estos planes. Incluso, hermano, ya estamos hablando de esos planes, de lo que vamos a hacer, o lo que tenemos planeado hacer en 5 o 10 años. Pero la pregunta es, hermano, ¿hemos encomendado esos planes a Dios? ¿Ya encomendaste tus planes a Dios? Porque le voy a decir una cosa, hermano, cuando nosotros encomendamos nuestros planes a Dios, hermanos, si es conforme a la voluntad de Dios, usted va a ver su guía, usted va a ver la guía de Dios, usted va a ver, hermano, la dirección de Dios. Porque, hermano, yo le voy a decir una cosa, muchas de las veces, hermano, nuestros planes, hermano, no son guiados por Dios. Y usted, hermano, fácilmente ve cuando esos planes, hermano, no están siendo guiados por Dios. La Biblia dice, hermano, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Cuando nosotros, hermano, tenemos planes para hacer un trabajo o X cosa, hermano, y nosotros estamos viendo, hermano, la guía de Dios, hermano, ¿sabe qué se derrama, hermano, de ahí? Bendición. Se derrama, hermano, alegría. Se derrama vida. Pero, desgraciadamente, hermano, en muchos de nuestros planes hemos visto, hermano, tristeza. Hemos visto, hermano, lágrimas.
¿Sabe por qué, hermano? Porque no están siendo guiados por Dios. Muchas veces, hermano, es causa de nuestro capricho, es causa, hermano, de nuestras decisiones que no son que no son dirigidas por Dios. Por eso, hermano, dice la Biblia, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Hermano, nuestros planes tienen que estar, hermanos, guiados por el Señor. ¿Sí? ¿Sabe para qué, hermano? Para que tengan un feliz término. La Biblia dice, y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Por eso, hermano, muchas veces nuestros planes no se logran, hermano, porque no es la voluntad de Dios, hermanos. ¿Sí? Y cuando son guiados por Dios, hermano, usted lo ve, hermano, Dios va abriendo puertas. Dios va abriendo puertas, hermano. Dios pone todos los medios para que los planes, hermano, tengan un final feliz, un término feliz, hermano. Y es lo que vamos a ver, hermanos, en este estudio, en esta tarde. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 28, hermanos, vamos a leer esta tarde del versículo número 7 al número 16, hermano. ¿Sí? Usted sígame con su vista, hermano, lo vamos a leer. Sígame usted solo con su vista. Comenzamos con el 7 y terminamos en el número 16. Dice la palabra del Señor. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de desintería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito del cielo, en esta tarde, Señor, que estamos aquí en su casa, Señor, tenemos tanto deseo de aprender de su palabra, Señor. Tenemos hambre de su palabra y por eso estamos aquí también, Señor, adorando su nombre y con un corazón sensible para escucharla, Señor, escuchar de ella, su palabra, Señor. Y le suplico por su siervo, Señor, que usted me use en grande manera, Señor, para poder exponerla correctamente, Señor. Limpia de mis pecados, Señor, quita todo lo que estorbe, que su palabra sea expuesta, Señor. Úseme en grande manera, Padre bendito, para la edificación de los hermanos en esta tarde, Señor. Y, Señor, también ruego por los que estarán viendo la transmisión, el en vivo, o quizás la grabación, Señor, que también ellos sean edificados con la exposición de su palabra, mi Dios. Y que meditemos en esta noche, Señor, por medio de este estudio, lo importante, Señor, que es ver nuestros planes guiados por usted, Señor. Esto, mi Dios, se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, en ese estudios pasados, hemos estado, hermanos, meditando acerca, hermanos, de lo que ocurrió con el apóstol Pablo. Recuerda, hermanos, que el apóstol Pablo, él tenía el deseo de ir a Roma y estar ante César. Pero, hermanos, en el transcurso de ese viaje, pasaron bastantes cosas en el mar. Ya meditamos, hermanos, lo que ocurrió en el mar cuando la embarcación en la que iban, hermanos, quedó completamente destrozada
y hubo un naufragio en el mar, hermanos. Dice la Biblia, hermano, que ellos llegaron a una isla llamada Malta. Y vimos, hermano, cuando los naturales de esa isla los trataron, hermano, humanamente. Y vimos, hermano, cuando la Biblia habla de naturales, no se refiere a caníbales, no se refiere, hermano, a gente tirana, a gente malvada, sino simplemente, hermano, se refiere a gente con otra cultura, con otro idioma, hermano, ¿sí? A eso se refiere. Y vimos, hermano, cuando esta gente trató humanamente a 276 personas, hermanos, porque los vieron, hermano, cómo estaban padeciendo por frío. Inclusive, hermano, vimos cuando llegan a esa isla y los naturales, hermano, de esa isla hacen una fogata para que se calentaran las personas. También meditamos, hermano, cuando al apóstol Pablo se le prendió una víbora, hermano, una serpiente, porque él, hermano, tomó unas ramas, tomó madera y le echó al fuego se puede decir, y naturalmente, hermano, a la víbora le quedó el calor y saltó, hermano, y se le prendió al apóstol Pablo en un brazo. Esto, hermano, estábamos meditando que fue, hermano, solamente pura casualidad, hermano, ¿sí? No era la voluntad de Dios que se le prendía al apóstol Pablo, hermano, la víbora. Pero sí a la voluntad de Dios, hermano, todo lo que pasó el apóstol Pablo durante el viaje, hermanos, ¿sí? Entonces, hermano, meditamos, hermano, que pues, hermanos, las cosas que pasan, hermano, es porque a veces estamos en el lugar equivocado, en el momento equivocado, hermano, ¿sí? Y ahí estaba el apóstol Pablo, hermano. Entonces vimos, hermano, cuando la gente que estaba ahí, los naturales, vieron cuando a Pablo, hermano, le colgaba la víbora, hermanos, y él aventó nuevamente por ahí para el fuego, la arrojó por ahí, y el veneno, hermano, era tan fuerte que los naturales esperaban que Pablo se hinchase y cayese muerto inmediatamente, hermanos. Pero, hermano, de una manera milagrosa, sí se ve, hermano, que el apóstol Pablo quedó vivo, quedó completamente ileso. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, hermano, es que Pablo completara su viaje, hermano, ¿sí? Que Pablo, hermano, cumplía la profecía de que iba a estar ante líderes, ante gobernantes, ante reyes, hermano, y ante los gentiles exponiendo el evangelio. Por eso Pablo, hermanos, no murió ahí. Vimos cuando los naturales, hermanos, que estaban ahí, hermanos, lo llamaron a Pablo que era un dios. Pensaron que Pablo era un dios. Aunque la Biblia, hermano, en el versículo número 6, no lo dice, hermanos. No dice, hermano, que Pablo ahí les compartía el evangelio. Pero sabemos, hermano, que sí lo hizo. Porque Pablo, hermano, aprovechaba toda oportunidad para compartir el evangelio, hermanos. Porque Pablo, hermano, era un hombre que fue enviado, hermano, a predicar el evangelio. Y ahí podemos ver, hermano, el versículo número 6, que dice que ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Porque ellos, hermano, recuerden que ellos estaban pensando, ellos dijeron que este hombre era un homicida, que si no se murió en el mar, se iba a morir ahí. Porque ellos pensaban, hermano, que las cosas malas solamente le pasan a la gente mala. Pero ya meditamos, hermano, que no es así. También a la gente buena, hermano, les pasan cosas malas. También a la gente, hermano, que se esfuerza por servir a Dios, les pasan cosas malas, hermanos. Entonces ellos pensaban, hermano, este hombre es un homicida, es un asesino ese hombre. Y mira cómo la justicia no lo persigue, que si no se murió en el mar, aquí se va a morir, porque es malo. Y cuando vieron que Pablo, hermano, no se murió, dijeron, wow, no se murió, entonces esto es malo, entonces ¿qué pasó aquí? Entonces es un Dios. Y aunque la palabra de Dios, hermano, no lo dice, estamos bien seguros que Pablo ahí compartió la palabra de Dios a los naturales, hermanos. Él evangelizó ahí, el apóstol Pablo. Vemos, hermano, entonces, cómo Dios, hermanos, de las cosas malas, Dios siempre puede sacar algo completamente bueno, conforme a su voluntad, hermanos. Y ahora, hermanos, vamos a meditar en el versículo número 7. Vamos a comenzar, hermanos. El Señor, hermano, ahora guiando nuestros planes. Versículo 7, hermanos, dice la palabra del Señor. Vamos a comenzar. Dice, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio,
Dice, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Hermano, era esta persona llamada Publio, hermano, era un líder, era, hermanos, se puede decir, la persona, hermanos, más importante de esa isla. Cuando la Biblia, hermano, lo llama el principal, se refiere, hermano, a una gente importante, a un jefe en esa isla, hermano, ¿sí? Dice que era el principal de la isla, era el jefe, era una persona, hermano, a la que había un gran sometimiento, porque era un líder, era un jefe en esa isla, hermanos, ¿sí? Entonces, por eso la Biblia dice, en aquellos lugares, o sea, en la isla de Malta, hermanos, había muchas propiedades del hombre principal de la isla, del líder, del jefe de esa isla, que él se llamaba Publio, hermanos. Y luego dice, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Hermanos, comenzamos viendo la mano de Dios aquí también en la vida de Pablo, hermanos. En los planes de Pablo. Porque recuerda, hermano, ¿cuál era, hermano, los planes del apóstol Pablo? Era, hermanos, ir a Roma, presentarse ante César, porque él había, hermano, apelado a César, y su plan, hermano, era hablar del evangelio ahí. Hablar, hermano, que era todo lo que se decía, hermano, en el Sanedrín, allá era completamente falso. Pablo, hermano, quería predicar el evangelio y así, hermano, cumplir la profecía que está ahí, hermanos, en el versículo, capítulo número 9, que dice: ve, porque instrumento me es escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Eso sea, hermano, los planes de Pablo, cumplir con la palabra de Dios, de llevar el evangelio a esos reyes, a esos gobernantes, hermano. ¿Sí? Entonces, hermano, vemos, hermano, la mano de Dios guiando los planes de Pablo. Dice la Biblia, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esta sí es la voluntad de Dios, hermano, ¿eh? Padecer por el nombre de Jesucristo. Significa, hermano, que Pablo iba a padecer durante el camino, hermano, para llegar a Roma. Y vimos que sí padeció bastante, hermanos, ¿eh? Bastante padeció. Todo el naufragio que hubo, hermanos. Que pensaron que todos iban a morir, pero un ángel le había dicho a Pablo: no tengas miedo, porque ni un alma de las que van contigo van a perecer. Hermano, entonces vemos que el Señor está guiando los planes de Pablo. ¿Por qué? Porque, hermano, aparte de los naturales, que los recibieron bien, que les dieron de comer, que les dieron fuego, hermano, ahí para que se calentaran, porque hacía mucho frío. Hermanos, Pablo llega con un hombre llamado Publio. Dice que los recibió y los hospedó solícitamente, hermano, 3 días. Wow, hermanos. Entonces, hermano, el Señor está guiando los planes. Ve usted, hermano, que entonces, cuando es la voluntad de Dios, hermano, los planes que usted tiene, hermanos, siempre traerán alegría. No van a traer tristeza, hermanos. ¿Por qué? Porque usted va a ver, hermano, la mano poderosa de Dios guiando esos planes que usted tiene. Por eso, hermano, dice la Biblia: encomienda a Jehová tu camino y espera en él, y él hará, y exhibirá tu justicia como la luz de la aurora, y tu derecho como el mediodía. Dice aquí la palabra del Señor, hermano, que este hombre los hospedó solícitamente 3 días. Les dio hospedaje. Y luego dice el versículo 8, hermanos, el 8 y 9, dice: y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de desintería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Fíjese, hermano, recuerda, hermano, los planes de Pablo es ir a Roma. Pero estamos viendo, hermano, cómo Dios está guiando sus planes. Hermano, todo está saliendo bien. No hay muerte, no hay enfermedades, hermanos.
vemos la mano poderosa de Dios. Y luego dice, hermano, que el padre de este líder, hermano, de esa isla, llamado Publio, dice que su padre, hermano, estaba en cama. Estaba en cama y tenía una enfermedad, hermano, intestinal llamada disentería. Es una enfermedad, hermano, de los intestinos. Y desde luego, hermano, esta enfermedad se contagia. Yo estoy investigando un poquito, hermano, de esta enfermedad y se contagia la disentería, hermanos, Y como es una infección, hermano, trae fiebre en el cuerpo. La fiebre, hermano, es algo natural del cuerpo que le está avisando que hay bichos, que hay una bacteria en su cuerpo, hermano. Cuando usted, hermano, le da fiebre, su cuerpo, hermano, le está avisando que usted tiene una bacteria en su cuerpo, hermano. No por nada da fiebre, hermano. Dice que este hombre, hermano, tenía disentería y tenía mucha fiebre. Y estaba en cama. Y luego dice, hermanos, que entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Ahora, hermano, fíjese bien. ¿Usted cree, hermano, que aquí Pablo no predicó también el evangelio? Sí lo predicó, hermano. Aunque es importante, hermano, sanar a las personas, pero recuerda, hermano, que los milagros respaldan la predicación apostólica, hermano, ¿sí? Los milagros, hermano, las señales respaldaban, confirmaban la predicación de los apóstoles. Eso quiere decir, hermano, que entonces Pablo había predicado el evangelio. Pablo había predicado el evangelio. Hermano, porque ¿cuánta gente, hermano? No hay ahorita, hermano, falsos milagreros, que ellos, hermano, según tienen el don de milagros y sanan a la gente, pero la gente no es salva, hermanos. Ni siquiera predican el evangelio. Pero sin embargo, hermano, un verdadero apóstol, él predicaba el evangelio, hermano, y para respaldar, hermano, la veracidad de su mensaje, hacía milagros. Sin duda alguna, hermanos, Pablo, él ahí predicó el evangelio, porque recuerda, hermano, Pablo no perdía el tiempo. Él parte que llegaba, hermano, parte que compartía, hermano, el evangelio. Él hablaba, hermano, siempre de la resurrección del Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, aquí Pablo, hermano, él sin duda alguna llega, él predica el evangelio y dice, hermano, que se encuentra con este hombre que está muy enfermo, hermano, de esta enfermedad intestinal, y dice que él oró a Dios, hermano, y le impuso las manos, dice, y le sanó. Hermano, el don de sanación fue un don, hermanos, fue uno de los dones que ya cesaron, ¿sí? Este don, hermano, del don de sanación ya no está en vigencia, hermanos. El don de sanación, hermano, por la imposición de manos, fue un don que tenían los apóstoles, hermano, para comprobar que eran enviados por Dios, sí, hermanos, que eran de Dios. Confirmaban la predicación del apóstol. Hoy en día, hermano, creemos en la sanación. ¿Sí? Creemos en la sanación, hermano, pero por oración. Que si nosotros, hermano, o alguien está enfermo y oramos a Dios, hermano, fervientemente, y oramos y ayunamos y oramos al Señor, oramos de una manera personal y oramos de manera colectiva, hermano, si es la voluntad de Dios, hermano, va a sanar el enfermo. Si es la voluntad del Señor, hermano, porque, hermano, muchas veces oramos y la persona no sana. No sana, hermanos. Muchas veces, hermano, la persona pues llega a fallecer por la enfermedad que tiene. ¿Por qué, hermano? Porque no es la voluntad de Dios. Pero creemos que la oración, hermano, la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho, así dice la Biblia. Entonces, hermano, nosotros creemos hoy en día en la sanación, pero por oración, hermano, ¿sí? Sí es la voluntad del Señor. Entonces, hermano, aquí Pablo dice que él impuso las manos sobre este hombre, el padre de Publio, y sanó. Dice, hecho esto, también nosotros, hermano, la demás gente que estaba en la isla, dice que tenían enfermedades, venían y eran sanados. Hermano, este versículo está encerrando algo muy importante. ¿Sabe qué es, hermano? El testimonio del apóstol Pablo. Porque Pablo, hermano, llegó ahí
dando un buen testimonio. ¿Por qué? Porque él, hermano, habló del evangelio. Él ahí, hermano, predicó del Señor Jesucristo. El testimonio, hermano, es muy importante para que la gente nos crea lo que vamos a hablar, hermano, para que la gente nos crea lo que estamos haciendo. Imagínense, hermano, que nosotros por allá estemos dando un mal testimonio. Y luego que la gente diga, pues ¿para qué vas a la iglesia? Sé que te comportas como el diablo, eres como el pingo, ¿para qué vas a la iglesia? De nada te sirve. Hermano, muchas veces por nuestro mal testimonio, la gente no quiere creer, hermano. Pero aquí vemos, hermano, un testimonio que impactó a la gente. Vemos, hermano, que esas personas, al ver el testimonio de Pablo, al ver la sanación de ese hombre, dice que al ver todo esto, la noticia, hermano, se corrió, y dice que los que estaban enfermos venían con Pablo, y dice la Biblia, hermano, que eran sanados. Todos eran sanados, hermano. Hermano, mucha gente aquí creyó al evangelio. ¿Por qué? Porque veían, hermano, el testimonio del apóstol Pablo, hermano. Eran sanados, hermano, primeramente espiritual. O sea, hermano, tenían el perdón de pecados y luego eran sanos físicamente. Porque, hermano, dígame usted, ¿de qué sirve la sanación, hermano, de una persona si su alma está perdida? ¿Será, hermano, más importante, hermano, la sanación física que la espiritual? No, hermano. Siempre va a ser más importante, hermano, la sanación espiritual que la física. Ahora, hermano, yo le voy a decir una cosa. Ciertamente, hermano, hay mucha gente que no quiere creer en el Señor Jesucristo y está enferma. Y si usted, hermanos, ora por esa persona, por su enfermedad, hermano, Dios en su misericordia muchas veces la sana. Pero es, hermano, para que esa persona vea que la sanación vino porque usted oró a Dios, hermano. Que usted oró al Dios verdadero. ¿Sí? Que usted le dijo, ¿sabes qué? Voy a orar por ti. Voy a orar por ti para que Dios te sane. Esa persona, hermano, no cree en Cristo, pero usted le dice, voy a orar por ti para que Dios te sane. Esa persona, hermano, llega diciendo, tu oración a tu Dios me sanó. Y muchas veces, hermano, esa persona se convierte a Cristo, hermanos. ¿Por qué? Porque ven, hermano, el poder de Dios. Ahora, hermano, muchas veces no es la voluntad de Dios y la gente no sana, hermanos. Entonces, hermano, aquí dice la Biblia que todos los que tenían enfermedades venían a Pablo, dice, y eran sanados. Ahora ve lo que dice el versículo 10. Dice, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué pasó esto? Porque dice la Biblia, hermanos, que recuerda que venían, Pablo y los demás, hermanos, venían de un naufragio en donde, hermano, hubo una pérdida al 100%, una pérdida total. Se perdió la comida, se perdió la ropa, se perdieron zapatos. Hermano, todo se echó a perder, todo se perdió. Y hermanos, estas personas al ver esto dijeron, ¿cómo se van a ir a un viaje tan largo sin comida? ¿Cómo se van a ir a un viaje tan largo sin cosas, sin enseres? Les vamos a dar, hermano, gracias al testimonio que estas personas tenían. Gracias, hermano, al testimonio de Pablo. Esas personas, hermano, les dieron, hermanos, cosas, dice, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas, hermanos, necesarias. Hermanos, yo que puse, ¿verdad? Fueron sanados para servir. Estas personas, hermanos, fueron sanados para servir. Estas personas, hermanos, no sabían, hermano, que con esto que estaban haciendo, estaban sirviendo a Dios. Vemos entonces, hermano, aquí una enseñanza en este versículo. Sanados para servir. Hermano, nosotros ahora hemos sido sanados espiritualmente. Dios ahora, hermano, a nosotros Dios nos ha sanado. Dios nos ha, hermano, sanado, hermano, dice la Biblia, por su llaga hemos sido curados. Dice Isaías 53. Hermano, por su llaga nosotros hemos sido sanados, hermanos.
Sanados, hermano, ¿sabe de qué? De las consecuencias del pecado. Dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hermano, la paga del pecado es la muerte. Nosotros, hermano, íbamos a condenación, pero Cristo, hermano, nos sanó. El Señor nos perdonó y nos sanó, hermano, de las consecuencias del pecado. Nosotros, hermano, íbamos a condenación, pero el Señor nos sanó, hermanos. Y ahora, hermano, siendo sanados, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Servir al Señor. Hermano, alguien que ha sido verdaderamente sanado no puede estar estático. Todo creyente, hermano, que ha sido sanado, tiene que servir a Dios, hermano. Nuestro deber, hermano, por agradecimiento a Dios, es servir a Dios, de acuerdo, hermano, a nuestras capacidades. Esas personas, hermano, fueron sanadas y tuvieron, hermano, ese deseo ardiente de ayudar al prójimo, hermanos. ¿Sí? Ellos dijeron, tú nos sanaste, tú nos compartiste el evangelio. Ahora, ¿cómo te vas a ir a un viaje tan largo? Es muy largo lo que falta. Te vamos a dar todo lo que necesitas porque ustedes vienen de un naufragio y no tienen nada. Les vamos a dar comida, les vamos a dar ropa, les vamos a dar cobijas, les vamos a dar zapatos, para que tengan para subsistir en lo que llegan a Roma. Hermanos, qué importante, hermanos, es entonces servir a Dios ahora que hemos sido sanados, hermanos. Hermanos, la Biblia dice que fuimos comprados con sangre. Fuimos comprados con sangre, hermanos. Carlos, apaga el ventilador, por favor, hermano. Hemos sido, hermanos, comprados con sangre. Nuestra llaga, hermano, ha sido curada. Hermano, sirvamos a Dios, hermano, sírvale al Señor, hermano. Recuerda, hermano, Dios nos dio capacidades para servir a Dios. Sirva a Dios, hermano, porque hemos sido sanados. Esas personas, hermano, tuvieron tanto agradecimiento, hermano, dice, nos cargaron de las cosas necesarias. También esto, hermano, me lleva a otra enseñanza. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estas personas, hermano, estaban tan agradecidas, hermano, con su prójimo, hermanos, que los honraron con lo necesario. Esto me lleva a otra enseñanza, hermano, que cuando alguien necesite, hermano, ayúdele. Hermano, si está en sus posibilidades ayudar, ayúdele, hermano. Si usted puede ayudar a alguien, hermano, apóyelo, ayúdelo, hermanos. Entonces, hermano, dice el versículo número 11. Continuemos, hermano. Dice, pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Hermano, estamos viendo, hermano, que entonces Dios, hermano, va guiando los planes de Pablo. Hermano, en ningún momento Dios ha desamparado a Pablo, hermano. Dios lo va guiando. Hermano, hagamos un recuento, hermano. Mire, se encuentra con los naturales, hermano, los ayudan, les dan calor, hermano, los abrigan. Después, hermano, llegan a la casa de Publio, hermanos, y Publio, hermano, se muestra con ellos solícitamente, humanamente, hermano. Hermano, es que es la mano poderosa de Dios guiando los planes de Pablo, cuidándolo, hermano, y dándole lo necesario. Ahora aquí dice, pasados 3 meses, hermano, eso quiere decir que entonces, hermano, estuvieron allí 3 meses en esa isla, ¿sí? 3 meses. Dice, pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla. O sea, hermano, nos está diciendo que durante el invierno, hermano, ellos estuvieron en la isla. ¿Por qué, hermano? Porque es muy difícil, hermano, navegar en el mar durante el invierno. Es muy peligroso, hermano, ¿sí? Las personas, hermano, que conocen esto de los viajes en el mar, no navegan en invierno porque es peligroso, hermanos, ¿sí? Entonces, hermano, vemos aquí que entonces, hermano, dice que ellos subieron a una nave alejandrina que estaba en la isla, había invernado en la isla. Y luego ve lo que dice. La cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Hermanos, cuando la Biblia dice que esta embarcación tenía por enseña, hermano, es porque esta embarcación, hermano, fíjese bien, esta embarcación, hermano, tenía ahí como
como unas estampas, hermano, de dos ídolos gemelos, hermano, que se llamaban Castor y Pollux. Eran, hermanos, eran deidades paganas, ¿sí? Eran hermanos gemelos. Recuerda, hermano, que en ese tiempo había mucho paganismo. Eran, hermano, patronos gemelos de los navegantes, hermanos, ¿sí? ¿Por qué, hermano? Porque mire, había muchos males en el mar, había muchos accidentes en el mar, hermanos. Y la gente pagana tenía el dios del mar. Tenían sus dioses, hermano. Tenían sus dioses. Usted puede ver, hermano, que ahorita la gente pagana, hermano, tiene dioses. El dios de la lluvia, bueno, hermano, ahorita la gente pagana para todo tiene dioses y me llevé a tiempo diciéndolos. Pero, hermano, los navegantes, en ese tiempo, sus patronos, sus dioses, eran Castor y Pollux. Y Pablo, hermano, se subió a esa embarcación. Ahora, alguien puede decir, ¿pero qué mal hizo Pablo? Si dice la Biblia, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Hermano, yo le voy a decir una cosa. Pablo lo hizo, hermano, porque, hermano, los dioses de los pueblos, hermano, no tienen ningún poder. No hacen nada, hermanos. No sé, hermano, cuántos de ustedes han entrado a establecimientos donde tienen, hermano, como amuletos. Tienen, hermano, como unas rueditas que parecen telarañas y dicen, esto es para que no entren las envidias. No sé cuántos de ustedes, hermano, en tiempos antiguos, usted llegó a ver, hermano, en esos pueblitos del sur, o no sé si aquí lo hicieron, tijeras, hermanos, en las puertas, o ¿cómo se llaman las que se ponen los caballos en las herraduras? Y las ponen en las puertas para alejar las malas vibras. Las tijeras para que no entren las brujas. ¿Eh? Hermano, la gente cree esto. Mucha gente, hermano, es muy supersticiosa para todo esto. Y tiene la gente todos esos amuletos. Decían, no, es que ¿sabes qué? Vas a hacer un monito y le vas a poner la fotografía y esto va a ser un amarre para que tengas a tu amor siempre ya amarrado contigo. Ese es un amuleto. Hermano, ¿será cierto todo esto? Yo le voy a decir una cosa, hermano. Nada de estas cosas tiene poder, hermanos. No sirve de nada, hermanos. Ahora hay la buena cosa, Esas cosas, hermanos, sí se le pueden impregnar obras del diablo, hermanos, obras diabólicas. Cuando la gente, hermano, no adora a Dios, cuando la gente, hermano, se dedica al diablo para dañar a las personas, hermanos. Y muchas veces, hermano, por obra del enemigo, esto sí perjudica a las personas, pero esas personas no tienen a Cristo, hermanos. No tienen el escudo de la fe. Y por obra del diablo, hermano, porque el diablo, hermano, recuerde que este diablo es poderoso, hermano, y se puede dañar a la persona. Pero estas cosas, hermano, en sí no tienen poder. Usted puede agarrar la herradura, hermano, y no se le va a pasar ninguna enfermedad, ninguna envidia, no se le va a pegar nada, hermano. A veces vemos por ahí esas cositas que tienen plumas y que cuelgan, hermano, y uno tiene miedo a agarrarlas. No pasa nada, hermano. No va a hacer ningún daño, porque esas cosas no tienen poder. Por eso, hermano, el apóstol Pablo se sube a la embarcación y él ve ahí, hermano, que están esas estampas de estos ídolos gemelos, Castor y Pollux. Y Pablo, hermano, inmediatamente identifica, aquí están los patronos de los navegantes. No pasa nada, vamos a subirnos. Y Pablo, hermano, se subió. Así como cuando nosotros, hermano, pues a veces vamos a las casas de las personas que nos invitan, hermano, ¿verdad? A evangelizar o a comer. Y usted, hermano, entra, hermano, y si son católicos, hermano, usted puede ver ahí a la Virgen, al Papa, un montón de cuadros, hermano. Hermano, no pasa nada. Podemos comer ahí, convivir con las personas, y esas cosas, hermano, no tienen poder, hermanos. No tienen ningún poder. Bien, hermano, versículo 12 dice, y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días, 13, y de allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Ahora, fíjese bien, hermano, al leer estos versículos, hermano,
Vemos, hermano, que ellos están siendo guiados por la mano de Dios, ¿sí? Hermano, vemos aquí también la guianza de Dios en los planes de Pablo. Al ver esto, hermano, parece que no hay ninguna enseñanza. Pero yo le voy a decir una cosa, hermano. Esto no es cualquier bitácora de viaje, hermano. Recuerda, hermano, que creemos en inspiración verbal de la palabra de Dios. Eso quiere decir, hermano, que estos versículos tienen mucha enseñanza. Aunque nosotros, hermano, ahorita, por nuestra vista corta, no lo podamos ver, pero vemos, hermano, aquí la mano poderosa de Dios guiando los planes de Pablo, hermano, ¿sí? Dios, hermano, fue guiando los planes de Pablo, hermano. Aquí dice, ¿verdad? Dice, y de allí costeando alrededor llegamos a Regio, y otro día después dice que soplando el viento sur. Era un viento, hermano, que les estaba diciendo que iban por el lado correcto, hermano, ¿sí? Dice, llegamos al segundo día a Puteoli, versículo 14 y 15, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Dice la Biblia, hermano, que cuando llegaron a Puteoli, dice, hermano, que ahí ellos hallaron a hermanos en Cristo. No fueron hermanos de sangre, hermano, eran hermanos en Cristo. Y esos hermanos, hermano, dice que le rogaron que se quedasen con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma. Hermano, ve lo que la palabra de Dios dice. Dice que se encontraron con creyentes y se quedaron allí 7 días, hermanos. Estamos viendo que entonces, hermano, Dios está guiando sus planes. Porque donde quiera los invitan a comer, donde quiera los invitan a pasear, a quedarse, hermanos. ¿Cuánta hospitalidad, hermano? Es porque son los planes de Dios. Es porque está la guía de Dios. Hermano, si usted sus planes que tiene no está viendo, hermano, la paz y la guía de Dios, es porque esos planes no son guiados por Dios, hermano. Y al contrario, hermano, nos traen tristeza. Y muchas veces, hermano, no hay bendición ahí, porque no es la mano, no está la guía de Dios ahí, hermano. Entonces, hermano, es bueno considerar. Por eso, hermano, dice la Biblia, encomienda a Jehová tu camino y espera en él, y él hará. Entonces, hermano, vemos que aquí ahí se quedaron con ellos 7 días, y luego dice, y luego fuimos a Roma. Cuando dice, hermano, que fueron a Roma, no significa, hermano, que llegaron al centro de Roma, sino que llegaron, hermano, cerca de Roma, a una parte de Italia, hermano, ¿sí? Ya estaban cerca de la ciudad de Roma, no exactamente allí, hermano, ¿sí? Entonces, dice el versículo 15, de donde oyendo de nosotros los hermanos, o sea, escucharon el testimonio, hermano, del apóstol Pablo, escucharon, hermano, allí en Italia, hermanos, escucharon de todo lo que había pasado con el apóstol Pablo, hermano, en su naufragio, sin duda alguna. Dice, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Hermano, ¿sabe qué pasó allí? Los invitaron a comer. Porque ve lo que dice, hermano. Salieron a recibirnos hasta el foro de Apio. Hermano, yo estaba investigando un poquito esto, y el foro de Apio era como un tipo mercado, hermano, donde vendían mucha comida, donde la gente podía comer a gusto, hermano, y saciarse a gusto. Dice, y a las 3 tabernas. Es un lugar, hermano, para refrescarse del camino. Allí los llevaban los hermanos. ¿Sí ven todos, hermano, cómo Dios va guiando sus planes? No hay tristeza, hermano. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Hermano, estamos viendo la mano de Dios, hermanos. Estamos viendo cómo Dios, hermano, el Señor, va guiando los planes de Pablo. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿está usted viendo, hermano, la guía de Dios en sus planes? ¿O no le están saliendo sus planes, hermano? ¿O le están saliendo mal? ¿O está viendo trabas, hermano? Está viendo obstáculos en los planes que nomás no se logran, que no llegan, o hay muchos obstáculos, hermano. Es porque posiblemente, hermano, no están siendo guiados por Dios, o nos falta oración, hermano, o nos falta fe para eso, hermano, porque muchas veces, hermano, también llega eso para probar nuestra fe, hermano. ¿Qué tanta fe tienes? ¿Quieres esto? ¿Quieres que se logre esto? Vamos a ver qué tanta fe tienes. Y muchas veces, hermano, no oramos a Dios. Pero, hermano, aquí el apóstol Pablo está viendo la guía de Dios.
Dice que los hermanos los llevaron ahí hasta el foro de Apio, era un mercado, y en las 3 tabernas, era un lugar para refrescarse. Dice, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Pues claro, claro que cobró aliento. En lugar, hermano, recuerda, hermano, todo lo que Pablo había pasado. Pero llega, hermano, comen a gusto, hermanos, están ahí con los hermanos y se refrescan, agua fresca, cafecito, todo a gusto, hermanos. Sin duda alguna, hermanos, vemos que Dios va guiando sus planes. Versículo 16 para terminar, hermanos. Cuando llegamos a Roma, ahora sí, hermano, aquí llegan a Roma. Aquí ya llegan, hermano, al centro de Roma, ¿sí? Y están en Italia, pero ahora están en la ciudad de Roma, hermano, ¿sí? Cuando llegamos a Roma, dice, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. ¿Esto qué significa? Bueno, hermano, significa que cuando llegan a Roma, hermano, termina, hermanos, se puede decir, su misión, ¿sí? De los soldados, llevarlos a los presos a Roma, hermanos, ahí. Entonces, dice, hermano, que el centurión entregó a los presos que llevaba, los entregó, hermano, ahí al prefecto militar, ahí en Roma. ¿Sí? Terminó su misión del centurión. Pero ese centurión, hermano, dice que a Pablo le permitió vivir aparte. O sea, Pablo, hermano, cuando llegó a Roma, no estuvo en un calabozo. Él estuvo aparte. Porque recuerda, hermano, Pablo, hermano, mira, hermano, cuando está la influencia de Dios en un creyente, hermanos, siempre haya gracia con las personas. ¿Por qué? Porque está la influencia de Dios, la gracia de Dios en el creyente, hermano. Usted puede ver, por ejemplo, a José. José, hermano, cuando estuvo en Egipto, la influencia de Dios estuvo con José. ¿Y qué dice? Halló gracia delante de los ojos de su Señor, el cual lo puso sobre todos sus bienes. Porque halló gracia, porque estaba la influencia de Dios en él. Y aquí pasó lo mismo con Pablo, hermanos. Por el testimonio de Pablo, por todo lo que el centurión vio en Pablo, las palabras que él hablaba, hermanos, su buen testimonio, dice que cuando llegan a Roma no lo metieron a él a un calabozo como los demás presos, sino que a él lo llevaron aparte, hermano, a vivir aparte. Según la historia, hermano, vivió como hoy en día lo llamamos un tipo apartamento para Pablo, hermano, ¿sí? Pero estuvo con un soldado que le custodiase. Hermanos, entonces vemos que el Señor guía sus planes. El Señor va guiando los planes de Pablo. Hermanos, estamos viendo nosotros nuestros planes guiados por Dios. ¿Cuántas cosas, hermanos, nosotros estamos deseando, necesitamos, hermano, queremos hacer? Hermanos, tenemos que encomendarnos en las manos de Dios. Encomienda a Jehová tu camino. Y luego dice, y espera en él, y él hará. Hermano, si esos planes que usted encomendó a Dios, usted los ve guiados por la mano de Dios, hermano, es porque es la voluntad de Dios y están siendo guiados por él. Pero cuando usted ve, hermano, cosas que se cierran puertas, hermanos, y hay trabas, es porque posiblemente, hermano, ahí no está la guía de Dios, hermano. Muchas veces es lo que yo quiero, mis intereses, mi capricho, y por eso no se logra, hermano. Y no llegan a lograrse, hermano. Pero, hermano, cuando es la voluntad de Dios, Dios, hermano, va guiando. Usted va viendo bendición, usted va viendo dicha, va viendo alegría, hermano, va viendo todo, hermano. Y todo llega a un término feliz, a un término, hermano, alegre. Dice la Biblia, y exhibirá tu justicia como la luz de la aurora y tu derecho como el mediodía. Hermanos, aquí terminamos el estudio. La próxima semana, hermano, primeramente Dios, ahora sí vamos a ver, hermano, Pablo ahí en Roma. ¿Qué es lo que hace Pablo, hermano, cuando llega ahí a Roma? La próxima semana, hermano, primeramente Dios, y la próxima semana, hermano, terminamos el libro de los Hechos. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermano, para hacer una oración. Y ser